Le doy un aplauso, amigo mío, pero ok, ya. Pasemos este trago amargo, como dicen ustedes, para hablar de un tema, digamos, que obviamente es para nada, digamos, liviano. Esto tiene que ver porque la Biblia, atención, se hace cargo de la vida de Jesús hasta los 13 años y de ahí en adelante desaparece hasta que cumple los 30. Pues bien, hay una serie de evangelios apócrifos, no reconocidos ni incluidos en la Biblia oficial, que cuentan qué hizo Jesús entonces. Partamos de inmediato. La última vez que sabemos de Jesús como niño es en este pasaje bíblico. Esto es en Lucas 2, 49, 52. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? Esto es cuando se pierde, cuando los papás lo están buscando. El templo. Exactamente, en el templo, muy bien. ¿No sabíais, les contesta el pequeño Jesús, que en los negocios de mi Padre, refiriéndose a Dios, me es necesario estar? Mas José y María, papá y mamá oficiales que lo quedaron mirando, no entendieron las palabras y Jesús volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y Jesús, mientras tanto, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 2 del versículo 49 al 52. Hay que entender, en ese momento Jesús, como lo indica la Biblia, tenía 12 años y es la última vez que aparece siendo un pequeño. De ahí se pega un salto cuántico. Y la adolescencia. Juventud. Desaparece. La Biblia no se hace cargo de eso, porque hay que entender de que hay una serie de espacios vacíos, porque los libros que hoy componen la Biblia no son todo, se eligieron. No es que son solo esos nada más, sino que en algún momento alguien dijo cuáles son los que valen y cuáles que no. Descartaron y los que están obviamente hoy día, digamos, en el velador de prácticamente la gran mayoría de los hogares de todo el mundo. Es una Biblia que fue elegida por seres humanos. Pero atención, ¿dónde están las otras historias? Que son mucho más voluminosas y mayor en cantidad que las oficiales, que se conoce como evangelios apócrifos. En estricto rigor, un evangelio apócrifo, y hoy día vamos a entender qué fue lo que hizo Jesús durante su niñez. A algunos no les va a gustar, son los siguientes. Atención, evangelio apócrifo, lo siguiente, son medio bravo. Sí, atención, esto puede, digamos, sacar muchas chispas. Pero primero entendamos de dónde vienen estos textos. Son evangelios apócrifos, por los cuales entendemos nombre dado a los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret, y que no fueron incluidos en el canon de la Iglesia Católica, ni fueron aceptados tampoco por otras iglesias cristianas. Déjame darte un dato concreto. Los libros sagrados que hoy componen por lo menos el Nuevo Testamento, de hecho se realizaron o fueron elegidos en el Concilio de Trento el 8 de abril, algunos dicen del año 1, el año 2, no. La Biblia que todos conocen existe solo y desde 1546. Eso está, pues, haciendo exagerado, solo fue hecho ayer, hace digamos. poco. Hace muy poco. ¿Según qué se hizo esta selección? ¿O estos textos se contradicen, se complementan? ¿Qué es lo que pasa con estos textos también que quedaron afuera? ¿Quién es el beneficiado? Mira, ¿Y por qué los quedaron beneficiados, digamos, son varias instituciones religiosas que de alguna manera todos aquellos dichos de perdón, de excusa, que le quitaba cierto poder, digamos, al régimen eclesiástico, fueron eliminados rápidamente. Y de hecho, esto no es una leyenda, lo que te voy a decir es un hecho histórico. ¿Tú sabes cómo lo eligieron? Colocaron todos los libros arriba de una mesa, y el mandamás de aquel entonces le pegó una patada a la mesa, y todos los que quedaron arriba son los que hoy día se conoce como la Biblia. La Sagrada Biblia son los libros que no se cayeron producto de la patada. Esto es un dato histórico, no, nadie te lo puede negar. Es así, y es así, se han sacado. Bueno, atención. Quiero que veamos, para que vean, digamos, lo bravo que puede hacer o tratar de entender por qué algunos de estos textos fueron sacados de la Biblia oficial. Porque fíjate que los evangelios apócrifos sí cuentan qué hacía Jesús durante los 12 y los 30 años. Y al parecer era un niño, como hijo de Dios con superpoderes, pero todavía un pequeño que estaba moldeando su carácter y que a veces no respondía de la mejor manera ante el ataque o bullying de otros niños de su edad o de los adultos. Atención, uno de estos ejemplos dice así. Esto lo pueden encontrar, los evangelios apócrifos se pueden encontrar en ediciones de lujo que las venden en librería. Jesús, obviamente, esto está en la gráfica del Evangelio de la Infancia de Santo Tomás, capítulo 4, del versículo 1 al 2. Atención, Jesús atravesaba la aldea y un niño que corría chocó en su espalda, de casualidad, no lo vio y lo pasó a llevar. Y Jesús, irritado, exclamó:
no continuarás tu camino. Y acto seguido, el niño cayó muerto. Los padres del niño muerto, obviamente, fueron a encontrar a José, ¿cierto? Que era carpintero, el padre de él, y se le quejaron diciendo: con semejante hijo, refiriéndose a Jesús, no puedes habitar con nosotros en la aldea donde debe enseñarle a bendecir y no a maldecir, porque está matando a nuestros hijos. Insisto, Evangelio de la Infancia de Jesús según Santo Tomás, capítulo 4, versículo 1 al 2. Así de bravo. De hecho, hay un estudio documental que se hizo respecto a la fidelidad, digamos, de estos libros. Muchos habían encontrado en el Qumran, por ejemplo, y hicieron obviamente recreaciones del mismo. Por favor, señor director, si lo podemos mostrar, que hicieron recreaciones de todos estos pasajes, que ya solo al verlos y entenderlos, notamos, digamos, el grado, digamos, de ferocidad que estos textos implican, porque es un niño con todos los poderes de la creación. O sea, digamos, todo Dios está contenido en este cuerpo humano que puede dar vida, matar, pero obviamente, ¿qué es lo que él lo llama? Digamos, no es la educación de los padres, si bien lo acompaña, como él de pequeño sabía, con una gran sabiduría, también, digamos, está atrapado con todos los sinsabores de un ser inmaduro, complejo, irritable, picota, que cuando alguien de su enfermedad lo pasa a llevar, como vimos, de casualidad, él decide matarlo simplemente porque le molesta su presencia. Su lado humano en este momento salió a flote en esa situación. Exactamente. De niño picota. Y de un niño humano maleducado, digámoslo, digamos, que responde, porque hay niños, digamos, que se pueden contener. Él respondió con la muerte. Bueno, de que hecho, tenía carácter, que era un niño también normal, si en general los niños son así, picota, con carácter fuerte. Ojo, que en este pasaje, siendo, de alguna manera, siendo que los padres fueron a reclamar a los padres, digamos, a María y José de Jesús, fueron expulsados de esa aldea como en muchos otros, pero sin embargo, pese a las peticiones, él se sentó en la madre y no quiso resucitar al niño, pese al ruego de los padres del pequeño difunto, pero como sí lo hizo en otra ocasión. No le costaba nada. Resucitaba pajaritos, perros, como cuentan los evangelios apócrifos, pero ese niño en particular no lo quiso despertar del sueño eterno. Atención, que esto no queda solamente acá. Tenemos otro pasaje con unos años más. Tiene cerca de los 14 años, de lo que vamos a ver en este siguiente pasaje. Ya es casi un preadolescente, o sea, no se puede decir que es un niño que debiera salirse con la suya. 14 ya. Sí, y sobre todo estamos viendo donde Pokémon. La edad de la gente no duraba más allá de los 45, ya era un adulto para esa edad. Atención, dice, José, o sea, el padre de Jesús, tomó a su hijo aparte y lo reprendió, le pegó una reta, ¿cachai? Diciendo, esto es producto de lo anterior. ¿Por qué obrar así? ¿Cachai? Lo está llevando, digamos, a está retándolo. Exacto. Esta gente sufre, mira, digamos, con la certeza del padre educador que es José. Y nos están odiando y nos persiguen. Y Jesús le respondió así, súper arrogante: sé que las palabras que pronuncia no son tuyas. Bueno, pegándole la guapia al viejo. Sin embargo, me callaré a causa de ti. O sea, bueno, en esta pasada te voy a hacer caso, no voy a seguir discutiendo. Pero ellos sufrirán su castigo y sin demora, atención, los que lo acusaban quedaron ciegos. Bueno, entiéndame. Un niño pasa a llevar a Jesús, él se pica y lo mata. Los padres van a reclamar a José, padre de Jesús, y le pega una reta. Y él le dice, ok, ya, eres mi papá, te tengo un respeto, si quiero te voy a contestar. Pero ellos que me vinieron a calumniar, que eran los papás, los dejó ciegos a ellos y a los que le tenían, digamos, lo tenían medio entre paréntesis a Jesús. Eso es más que ser un niñito maleducado y picota, ahí hay como maldad. Claro. Exacto. Un delincuente juvenil. Obviamente. O sea, es un niño con poderes, con poder. Exacto, es que eso es, digamos. Debería ser un doble castigo. Claro, ahora aquí viene la gran pregunta, digamos, claro. ¿dónde estaba la naturaleza divina que nada? Obviamente debiera ir más allá? ¿Y qué hizo el apoderado? Digamos, en términos de sabiduría, y no solo de detentar poderes sobrenaturales. Me refiero, hay un grado de responsabilidad que no le fue otorgado. Es quizás por eso, quizás esto no es tan incoherente que al final de cuenta, cuando ya es un hombre que se hace cargo de la misión de Dios y está, digamos, en la cruz, duda y dice, ¿por qué me has abandonado? O ¿por qué cuando Dios le dice, te van a traicionar y vas a morir, él le dice, ¿por qué tengo que tomar este cáliz de muerte? Porque era un valga hombre. La pena. Era un hombre. Exacto, también. ¿por qué tengo que morir realmente, como dice la Biblia, increpando a su padre? O sea, finalmente,
ese niño que vemos ahí es el mismo que al final crucifican, solo que es un poco más joven y alocado, pero tiene la misma personalidad. Me refiero que quizás si hubiéramos sido fiel al origen de la historia, ese texto no debería haber sido sacado de la Biblia. Uno podría interpretar el problema es que incomoda mucho. Podría ser bueno, o sea, en la interpretación de muchas personas, justificar la muerte. Exacto, o que pensaran que Jesús fue bueno toda su vida. Un santo no fue, parece. No fue un santo. Estamos viendo. Lo humaniza. Lo humaniza. Pero lo humaniza Mira, de cierta yo manera, creo que usted entendiendo acaba la palabra clave. Perdona, entendiendo que él era una persona que sabía que tenía poderes. Exacto, por eso, hay santos que fueron mejores personas que Jesús, al parecer. Santos que después siguieron su palabra. Atención con la siguiente, porque estamos hablando, si la Biblia es de este porte, ¿cierto? Más o menos un grueso, más o menos que la tipografía clásica, los evangelios apócrifos son aproximadamente 3 veces más, y es donde está lleno de esta historia. Una más, por favor, señor director. Esto tiene que ver con lo siguiente. Fíjate que había un niño que, a ver, Jesús logró juntar agua del cual después iban a beber los animales de su familia. Obviamente logró hacer un caminito y se demoró. No lo hizo con los poderes, digamos, sobrenaturales que detentaba, sino que lo hizo a mano, se demoró harta hora y de repente, digamos, fue, yo que sé, al baño. Y regresa y se da cuenta que hay un niño que con un palo, que no sabía la obra al parecer que había hecho Jesús, que es juntar agua para que tomaran agua sus animales, comenzó con un palo a dispersar, le estaba jugando. Lo que dice el texto literal y originalmente es lo siguiente: el hijo de Anás, un vecino, se encontraba con una rama de sauce dispersando las aguas que Jesús había reunido. Jesús vuelve después, porque ya tenía el agua juntadita, y viene y viendo lo que ocurría, se encolerizó y le dijo al hijo de Anás, un niño de su misma edad: insensato, injusto, impío. Se fue al chancho, el otro ni sabía de qué estaba pasando. Le faltaba Ritalina, Jesús. ¿Qué mal te han hecho estas fosas y estas aguas? Te secarás, dándole un castigo acorde, te secarás como un árbol y no tendrás ni raíz, ni hojas, ni fruto, hablando de impidiéndole la descendencia y todo lo demás, e inmediatamente el niño se secó por entero. Por favor, una vez más, parte de estos documentales y sea una recreación de este encuentro. Volvamos a entender. Es un demonio, viejo. O sea, en algún momento cuando, digamos, están, ponte tú, estoy inventando esto, pero para que se entienda el contexto. Están sus demás amigos en el colegio, están trabajando, Jesús le piden, por favor, junta agua. Jesús vuelve, Jesús es el de blanco, y ve que hay un niño, que es su vecino, con el que varias veces ha jugado, que comienza a jugar con una rama. Y dice: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Que te he creído? Impío lo llama, para decir como no cercano a Dios, como alguien que castiga la naturaleza, cuando el otro estaba jugando. No sabía, y de repente le dice: te secarás como un árbol, porque ya que jugaste con el agua, vas a sufrir un castigo acorde, secándote como un árbol que no puede dar fruto, y que todos vean, digamos que por donde pecas paga en el fondo. Oye, una vez más, los padres rogaron, esta vez no los dejó ciego, pero no sacó del castigo, pudiendo hacerlo, a este niño que cometió, entre comillas, un pecado del cual nunca se enteró, porque estaba jugando y no sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué por último no lo mató? ¿Pero por qué secarlo y darle toda esa tortura? Claro, porque quiso darle una lección para todo. O sea, ya era como si esto ocurre 2 años después que el otro. Es como que hubiera agarrado más práctica los poderes y ya podía hacer cosas ya, jugar pintorescamente, digamos, con las cosas que hacía. Ya no era solo matar, ya era convertir, jugar con la materia, en fin, y todo lo demás. Que no supiera diferenciar el bien del mal, en el fondo, porque si castiga a un niño que está jugando, no sabe diferenciar eso. Los niños también son así, son revelados, son caprichosos. Pero tú ya más o menos te manejáis con esos conceptos. Con poder. Claro, ese es el problema, que lograba lo que quería, lo que decía. Claro, no podías castigar a Jesús, ¿con qué lo amenazáis? Sí, en una vez se enojaba contigo y te hacía desaparecer. Claro. Ahora, obviamente... Si te portas mal, te irá al infierno, no sé. Ahora, pero hoy día, incluso hasta un niño bien educado, que por ejemplo le pegó un empujón a un vecino, a veces uno como papá va con la mano y le va a pedir disculpas, y una disculpa que termina entendiéndola, ingresándola, y el otro día aquí no pasó nada. Claro, o sea, pero él, digamos, se renegaba de volver a la normalidad, obviamente, digamos, a los castigos que le impartaba, obviamente, a sus vecinos. Quiere decir, pero Dios en ese caso podría haber intervenido como padre superior, porque el niño que fue disecado no tenía culpa de tener... Claro, lo que pasa es que como la iglesia no entiende, Jesús es Dios actuando, digamos, en el cuerpo de un ser humano. Entonces, digamos, por eso es que es complejo. Aquí son más preguntas, digamos, es que es otro tema mucho más largo de característica teológica. Pero obviamente es una Santa Trinidad. No son 3, es uno solo.
pero es más complejo. El Espíritu Santo. Exactamente. Pues, pero obviamente, digamos, aquí obviamente saltan más preguntas, digamos, que respuestas. Y obviamente eran tantas las preguntas que comienzan a florecer que algunos dijo, ¿sabe qué? Esto... para afuera. Oye, ¿sabéis qué? Pateaste la mesa y este quedó arriba. Pero será tal vez que para proteger al pueblo ignorante, que si le llegaba este material iban a malinterpretarlo, es que las autoridades eclesiásticas de esa época hicieron lo de la patada y... Probablemente, quizás trataron de darle, más incómodo. Yo creo que quisieron darle el perfil de un ser perfecto, digamos, benevolente, que no tuviera ninguna tacha. Pero fíjate que Jesús también, que era de alta sabiduría, ya cuando hasta la última vez que aparece como niño en la Biblia, él obviamente predicaba, daba discursos y tenía un entendimiento de las leyes de la vida y la muerte muy clara. Pero fíjate que él, como todo niño, tenía que ir al colegio. Esta vez, un poco más adolescente, comienza a retar al profesor. Que ojo, esto no era como un colegio, esto funcionaba con maestros. Los maestros elegían a 5 o 10 niños y obviamente él dijo Jesús, ya un niño inteligente, uno de sus 2 maestros que tenía, que le enseñaban, no sé, pues matemática, digamos, geografía, historia y todo lo demás, de repente Jesús... No tenían religión. Exactamente, obviamente. No. Jesús se le para y le dice, ¿sabéis que está mal lo que estáis diciendo? Y sabéis que esto no va a quedar así. Y le paró los carros al profe. En realidad lo que pasó exactamente es lo siguiente. No, súper heavy. Papelucho. Esto se encuentra en, obviamente, Santo Tomás 14:2, dice, le dice Jesús a su profesor de escuela, si eres verdaderamente un maestro y conoces bien el alfabeto, porque estaba pasando, obviamente, cacha, súper arrogante igual, le dice, dime primero el valor del alfa, que es la letra que denomina el inicio de todas las cosas, y yo te diré luego el del beta, o sea, dime con el comienzo y yo te digo lo que sigue. ¿Cachai? Igual medio cabrona, ¿no? Ya, pero el maestro, irritado, porque obviamente lo está dejando en ridículo delante de todo, lo está colocando en un problema, le pegó en la cabeza. Le pegó así un cachamal, así le pegó un correctivo. Que antes se usaban esos correctivos también. Exacto. Y el niño, en su dolor, lo maldijo y aquel profesor cayó sin vida, de hecho recalcan esto, con la faz contra la tierra. Pero es un asesino vale decir, lo hizo que muriera en el instante, golpeando ya en calidad de cadáver su rostro contra el suelo. Él era el profesor que sus padres amablemente le habían contratado para que aprendiera a leer y escribir. ¿Cuál fue el premio? ¿Cuál fue el sueldo de este profesor? Caer muerto de hocico al suelo, ni más ni menos. No quiero hablar así, pero parece como película de terror. Mira, la verdad... Más que Jesús es Damián. Pero mira, pero como le digo, el tema de discusión, que de alguna manera lo abrió Juan José, es mucho más complejo. Historias como estas son un montón, incluso hablando de la adolescencia, digamos pasando hasta más de los 18 de Jesús, y son varias controvertidas y otras que son de características mucho más amorosa, digamos, y donde el amor, digamos, prima sobre todas las cosas. Sin embargo, vale la pena, antes de decidir o de tener en cuenta el panorama completo en materia de religiones, tener la información entera y completa. Aquí solo le dimos un atisbo de las cosas que por lo general no se hablan y que fueron sacadas de la Biblia por la madre casualidad. Esos fueron obviamente los evangelios o la verdad detrás de los años perdidos en la infancia de Jesús. A algunos no les va a gustar, pero así son las cosas.